Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Iniciaron los operativos de evacuación de las familias que viven en cercanías al volcán Nevado del Ruiz. Las autoridades y los organismos de socorro aseguran que son familias cuyas viviendas están ubicadas en el municipio de Villa María, en un rango de 15 kilómetros alrededor del aparato volcánico. Se estima que son 40 familias que están en el sector de Potosí, La Cueva, Perineo y Gallinazo, a las que la alcaldía les va a subsidiar con un auxilio de vivienda. El reporte del Observatorio Vulcanológico informa que los sismos pasaron de 11.000 a 5.400 por día. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Comando Central del ELN y su máximo comandante, Antonio García, se pronunciaron a favor de negociar un cese bilateral del fuego con sus respectivos protocolos de verificación y que permita crear un clima de garantías para avanzar en los diálogos y en la participación de la sociedad en las transformaciones del país. A través de su revista Insurrección se conocieron los dos pronunciamientos. En el editorial, la posición del Comando Central, que agrupa a los 5 mandos de esa guerrilla, donde dicen que los diálogos se están desarrollando en medio del conflicto y anuncian su disposición a negociar un cese bilateral del fuego. Sobre este mismo tema, también la revista publicó una columna de su comandante, Antonio García, titulada Hagamos claridades, donde asegura que no hay divisiones al interior del ELN y que es lícito que el ELN se defienda, y afirma que es posible acordar un cese al fuego. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El próximo 17 de abril iniciará el juicio contra el estadounidense John Poulos por el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía presentará 50 pruebas que presuntamente lo vinculan con el crimen, entre las que incluirá videos e informes de expertos que documentaron el minuto a minuto del homicidio. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Oleada de tornados mortales sacude a Estados Unidos. 34 muertos y 11 estados en alerta máxima. Trump ya está en Nueva York para presentarse ante la justicia de Manhattan mañana y enfrentar una acusación formal en su contra. Un colombiano será el juez a cargo del caso de Trump en Nueva York. Sorpresivo anuncio de la OPEP sobre recorte de producción dispara el precio del petróleo. Finlandia entrará mañana a formar parte de la OTAN. NASA presenta a los tripulantes de la primera misión en viajar a la Luna en 50 años. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Aumentan a 32 los muertos por los tornados que arrasan el sur y el medio oeste de Estados Unidos. Gobernadores declararon estado de emergencia o de desastre en al menos 11 estados. Las feroces tormentas y tornados que devastaron comunidades en el sur y el medio oeste de Estados Unidos han dejado más de 30 personas muertas. Las autoridades calculan que unos 57 tornados confirmados o presuntos impactaron en al menos 11 estados, destruyendo casas y negocios, tumbando árboles y arrasando con vecindarios. Las muertes fueron confirmadas en una amplia franja de estados, con múltiples víctimas reportadas en Arkansas, Indiana y Tennessee. La más reciente oleada de tiempo extremo en el sur y el medio oeste se produjo apenas una semana después de que una severa tormenta generadora de tornados que azotó el sureste dejó al menos otras 26 personas muertas y destruyó gran parte de Rolling Fork en Mississippi. Los gobernadores de Indiana, Iowa, Illinois y Arkansas anunciaron declaraciones de emergencia o de desastre en sus estados para ayudar a liberar asistencia inmediata para los condados afectados, y este domingo el presidente Joe Biden emitió una declaración de desastre mayor para Arkansas. Las autoridades de New York intensifican la seguridad en la ciudad tras la llegada del expresidente Donald Trump en vísperas de su comparecencia judicial en una corte de Manhattan. El magnate, que puede ser acusado de hasta 30 cargos, anunció que pasará la noche en la Torre Trump de la Gran Manzana.
El Departamento de la Policía de Nueva York afirmó que sus agentes están preparados para responder a las protestas previstas ante la comparecencia del expresidente Donald Trump tras su imputación en el marco de una investigación por el presunto pago del silencio a la actriz porno Stormy Daniels. El exmandatario llegó este lunes a Nueva York desde Miami para presentarse ante el juez en la tarde del martes. La llegada del magnate ha generado una enorme expectativa y por esta razón el tribunal canceló otras audiencias menos importantes para evitar el tránsito de personas a pie en el edificio por razones de seguridad. El multimillonario llegó a su rascacielos, la Torre Trump, ubicada en el centro de Manhattan bajo fuertes medidas de seguridad tras aterrizar en su avión privado en el aeropuerto de La Guardia. Se alojará allí esta noche y se espera que abandone Nueva York inmediatamente después de la comparecencia prevista para este martes. Los cargos exactos son desconocidos hasta el momento porque el acto oficial seguirá sellada hasta que Trump comparezca ante la corte. Sin embargo, se conoce que podría ser hasta unos 30 cargos en su contra. El servicio secreto, el Departamento de la Policía de Nueva York y los funcionarios judiciales están coordinando la seguridad para la esperada comparecencia de Trump. Está previsto que el servicio secreto acompañe a Trump en todo momento, pues será fichado por los investigadores, lo que incluye la toma de sus huellas dactilares y una foto policial. Por otra parte, el exfiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, quien inició la investigación que llevó a la imputación de Donald Trump, condenó los ataques del expresidente contra su sucesor y advirtió que podría enfrentarse a otros delitos penales si amenaza al sistema judicial, pues el magnate tildó al fiscal Alvin Bragg de animal en un mensaje publicado en la red Truth Social. Según su campaña, el magnate hablará desde su casa en Mar-a-Lago, Florida, el martes en la noche, después de ser encausado formalmente en Nueva York. Juan Manuel Merchan es el juez colombiano que estará a cargo del caso contra Donald Trump. Cuando Donald Trump ingrese a un tribunal de Nueva York el martes, se enfrentará a un juez experimentado que no es ajeno a la órbita del expresidente. La cadena estadounidense CNN dio una sorpresiva noticia después de conocerse que el expresidente de Estados Unidos fue imputado por la Fiscalía. El medio informó que el juez colombiano Juan Manuel Merchan fue designado como el magistrado que reciba a Trump mañana cuando comparezca ante el tribunal. Merchan, de 60 años, se radicó en Estados Unidos cuando tenía 8 años. Funge como juez distrital de Manhattan y asumió la magistratura en 2009. Además, preside casos de alto perfil en el distrito desde 2012. En los medios de comunicación estadounidenses ha trascendido que el motivo de su elección fue su buen olfato para encontrar inconsistencias, así como su capacidad para mantener el orden en la sala. Pero Donald Trump se mostró insatisfecho por la elección del togado colombiano y sostuvo que es un juez asignado a su casa de brujas que lo odia. Estas declaraciones de Trump tienen que ver con que Juan Manuel Merchan fue el mismo juez que estuvo a cargo del proceso en contra de su organización por fraude fiscal, siendo la primera vez que el magnate y sus empresas fueron condenados por estos cargos. Según una encuesta realizada por CNN, la mayoría de los estadounidenses aprueba la acusación al expresidente Donald Trump. Una encuesta realizada por la cadena de televisión estadounidense CNN, tras la noticia de que un jurado investigador de Nueva York votó a favor de acusar a Donald Trump en relación con supuestos pagos de dinero por silencio realizados a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, arrojó que el 60% de los estadounidenses aprueba la acusación contra el exmandatario. Los independientes se alinean mayoritariamente a favor de la acusación, el 62% la aprueba y el 38% la desaprueba. Los demócratas son casi universales en su apoyo a la acusación, el 94% la aprueba, incluido el 71% que la aprueba firmemente, con los republicanos menos unificados en la oposición, el 79% la desaprueba, con un 54% que la desaprueba firmemente. Un escaso 10% de los encuestados considera a Trump inocente de los pagos realizados a Daniels, pero los estadounidenses están divididos sobre si sus acciones fueron ilegales o simplemente poco éticas. A
Alrededor de 4 de cada 10 personas dicen que actuó ilegalmente, el 37%, y el 33% manifiesta que fue poco ético pero no ilegal, y otro 20% dice que no estaba seguro. Solo el 8% de los independientes políticamente dicen que Trump no hizo nada malo. Los precios del petróleo se dispararon tras el sorpresivo anuncio realizado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que realizó un drástico recorte de la producción y a partir de mayo retirará del mercado 1,66 millones de barriles diarios. La OPEP, que controla cerca del 40% de la oferta mundial de crudo, sorprendió a los mercados y a los analistas que no esperaban que modificara los niveles de su oferta. Y así se sintió en los precios del petróleo, que se dispararon después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo anunció un drástico recorte de la producción y a partir de mayo retirará del mercado 1,66 millones de barriles diarios, comenzando por Arabia Saudita. Una reducción que se suma al fuerte recorte de 2 millones de barriles diarios que adoptó formalmente el grupo de 23 países en octubre pasado. Y aunque la OPEP aseguró que se trata de una medida de precaución que apunta a sostener la estabilidad de precios del mercado de petróleo, para los analistas se trata sobre todo de obtener ingresos adicionales e incluso consideran que estos recortes muestran que la organización petrolera hará todo para defender precios base por encima de $80 el barril, sin preocuparse de las críticas de Estados Unidos y de otros grandes consumidores preocupados por una inflación galopante. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró que no disolverá el Parlamento y que enfrentará el juicio político. La Corte Constitucional de Ecuador aprobó el juicio político en contra de Guillermo Lasso tras tener el apoyo de 2/3 partes de los 137 congresistas. Para que los opositores logren su objetivo, deben llegar a al menos a 92 votos en contra del mandatario, número con el cual sería destituido del cargo. Con el fin de evitar la disolución de la Asamblea Nacional para dar paso a las elecciones generales anticipadas, Lasso expresó sus intenciones de enfrentar a sus opositores en la Corte y aceptar que la democracia dicte su destino. Con las herramientas. El mandatario es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la estatal flota petrolera ecuatoriana, mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020. El Congreso todavía no fija la fecha del juicio, sin embargo, Lasso confía en su inocencia y se muestra tranquilo ante la difícil situación que vive en el gobierno ecuatoriano. Ante la crisis de inseguridad que se vive en Ecuador, el presidente de la Nación, Guillermo Lasso, autorizó el porte de armas para la defensa personal. La medida de emergencia busca mermar la inseguridad que vive el país suramericano, dándole la libertad a los residentes de portar armas con el fin de defenderse ante cualquier ataque que atente contra sus vidas. La medida acaba con más de una década de prohibición después de que el expresidente Rafael Correa en 2011 vetó la tenencia de armas de fuego para los civiles. La OTAN confirmó que Finlandia será parte de la alianza a partir de este martes. Luego de superar todos los pasos burocráticos, Finlandia, que comparte una extensa frontera con Rusia, se unirá a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a partir de este martes 4 de abril. Finlandia se convertirá en el miembro número 31 de la OTAN y su bandera será izada en la sede de ese bloque en Bruselas. Según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, entre los aportes que hará Finlandia estarán sus fuerzas militares bien entrenadas, correctamente equipadas y un amplio ejército de reservistas. El proceso de adhesión de Finlandia ha sido el más rápido de la historia moderna de esta organización. La NASA anunció la tripulación de la misión Artemis II que viajará a la Luna después de 50 años. La humanidad está a punto de dar un paso más hacia el regreso a la Luna. Y es que este lunes la NASA anunció los nombres de los 4 astronautas que volarán a bordo de Orión para la misión Artemis II a finales del próximo año. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. El cuarteto fue presentado durante una ceremonia televisada desde Houston, hogar de los astronautas de la nación estadounidense. Los 3 norteamericanos y un canadiense se convertirán en los primeros humanos en ver de cerca este lugar en 50 años. Se trata de un viaje relativamente largo. Los 4 pasarán 9 días y 13 horas volando 370.000 kilómetros hasta la Luna. Una vez allí, se pondrán en órbita alrededor de la misma durante 6 días.
Estos no tocarán ninguna roca lunar ni descenderán al satélite terrestre, al menos esta vez, si bien sí tienen un papel importante, y es que ya en 2025, la misión Artemis 3 permitirá a los astronautas aterrizar en el polo sur de la Luna, la zona elegida por la NASA como el mejor lugar para instalar una base lunar permanente. Una empresa de drones estadounidenses planea hacer entregas a domicilio bajando un pequeño droide hasta la puerta del jardín de la vivienda del cliente. La empresa estadounidense Zipline dio a conocer la nueva línea de drones para hacer entrega a domicilio. La compañía asegura que es una práctica menos costosa y más precisa. Zipline anunció que están trabajando en un nuevo sistema para la entrega de drones que es un poco más avanzado en tecnología. Planean usar lo que llaman un droid para colocar un paquete directamente en un objetivo, como una mesa, en el patio de un cliente. El objetivo de usar este llamado droid es poder depositar la entrega de manera precisa, incluso si hay viento. La nueva aeronave no tripulada tiene 4 rotores pequeños y una hélice en la parte trasera que puede inclinarse para ayudarlo a flotar. El avión realiza la entrega desde unos 100 metros sobrevolando el área objetivo. Luego el droid desciende con una cuerda hacia una mesa de picnic, aterriza muy brevemente por un segundo o 2. Durante ese breve aterrizaje, las puertas en el vientre del droid se abren para depositar el paquete. Después de la entrega, el aparato regresa al dron principal, que está esperando arriba, y luego el avión continúa su viaje. Los paquetes que pueden transportar este nuevo sistema pueden pesar entre 6 y 8 libras. Muy buenas noches. Una de las historias más sorprendentes en materia de superación personal que parte del país conoce y buena parte desconoce es la de Aurora Vergara Figueroa, la nueva ministra de Educación. Ella nació en Ismina. Desde los 5 años estaba sentada en el salón de la escuelita, luego a pasar un río para poder llegar al salón de clases. Su madre, María Teresa Figueroa, era aseadora de un juzgado municipal y vendía arepas para poder, digamos, aumentar un poco su ingreso. Es nuestra invitada esta noche. Ministra, primero, muchas gracias por aceptar y segundo, mi total admiración. ¿Cómo es la historia de su vida, ministra? ¿Cómo comienza? Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con usted en esta jornada. Yo me formé como profesora en una normal superior, Nuestra Señora de las Mercedes en Ismina, y eso posibilitó consolidar una carrera anclada a la formación como docente y al conocimiento del sistema educativo. Esa formación como normalista luego se conectó con una formación como socióloga. No, sí. Primero, usted era muy joven, 5 años. ¿Qué hacía para ir a estudiar? Maravilloso. Esos primeros años de formación en la Escuela Normal Superior. ¿En Ismina? En Ismina. Incluían el primer aspecto más importante, el cuidado de toda una comunidad. En el departamento del Chocó, como en muchas partes del país, la crianza es colectiva. Entonces, el grado 5, ingresar en preescolar. ¿Cómo sigue el cuidado de una comunidad? Porque como son comunidades que están ancladas a muchas familias, sí. Una familia cuida a la otra, está pendiente que la niña que va caminando hacia su preescolar llegue sana y salva y llegue a tiempo. Y también que esté muy bien presentada. Sí. Entonces las familias están sistemáticamente pendientes de esos detalles. ¿Su madre qué hacía? Mi madre era aseadora en el juzgado municipal de Ismina, en Ismina. Llegó allí después de emigrar de Cali con nosotros muy pequeños. ¿Ah, sí? A la ciudad. ¿Ah, usted es caleña? Yo nací en Cali y me crié en el departamento del Chocó, en Ismina. Así es. ¿Eso es hija única? No, tengo un hermano menor. ¿Y los dos viajaron a Ismina? Así es. Huyéndole a
¿A la violencia o cómo? A una situación de violencia importante en nuestra familia que llevó a que mi mamá tuviera que instalarse en Ismina. ¿Su papá murió ahí? A mi padre lo desaparecieron. No, lo mataron. Está en investigación lo que sucedió con él. Lo que supimos en su momento fue que lo desaparecieron y como un acto de cuidado, como muchas familias colombianas, mi madre decide tomar a sus 2 hijos y devolverse al Chocó, de donde ella es originaria. Sí, obviamente con su padre desaparecido. Exactamente. Tengo entendido que a ella le enviaron un mensaje diciendo no lo busque más, está enterrado. Así fue. Esa fue la historia que ella nos contó de muy pequeños y marcó profundamente las decisiones que ella tomó para nuestra vida, porque básicamente lo que hizo fue asegurarse que estuviéramos bien y protegidos. Y el mejor lugar que ella conocía para eso era su comunidad, la comunidad de Ismina. Usted tenía 5 años. Así es. Y viaja de Cali a Ismina. Ese viaje inicialmente ocurrió cuando tenía 4 años. Ajá. Ya cuando teníamos 5 años ya estábamos instalados en Ismina. ¿Y por qué Ismina? Mi mamá nació allí. Allí está toda su familia, sus hermanas, sus hermanos, sus tías, toda la familia extensa que ella conoce. Se fueron buscando dónde vivir. Exactamente, un refugio. ¿Y usted de qué vivía? ¿Su madre de qué vivía? Bueno, mi madre es una mujer que se logró formar hasta... ¿Ella vive? Ella vive en este momento. Vive conmigo aquí en Bogotá. Acompaña todos los procesos de la vida cotidiana. Ingresó a trabajar en el juzgado municipal como aseadora. Y para complementar los ingresos, que en su momento fueron el salario mínimo, complementaba ese trabajo con la producción de arepas por la mañana y en las noches lo que tradicionalmente se conoce en muchos pueblos como fritanga. Entonces, alitas, empanadas, carimañolas. Eso ocurría también los fines de semana. Para vender al día siguiente. El mismo día. No, pero digo, cuando preparaba por la noche, ¿era para vender al otro día? El mismo día. Usualmente lo preparaba entre las 5 y las 6 de la tarde y se vendía al final del día. Y con eso se sostenían. Exactamente. Usted y su hermano. Y algunos primos también, que mi madre se hacía cargo de manera muy generosa de ayudar con su formación. Y usted, entre tanto, estudiaba. Así es. Escuela. En la escuela, más bien. ¿Cuarto o quinto? Pues toda la formación desde preescolar hasta 11 la hice en la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes, con una corta interrupción alrededor del grado 4, cuando tuvimos que viajar a Cali por una circunstancia y devolvernos. ¿De bachillerato? El bachillerato lo terminé en Ismina, Chocó también. ¿Y dónde, mejor dicho, su madre tenía alguna alcancía o algo para ahorrar? Así es. Mi madre es una mujer muy organizada, muy trabajadora. Está trabajando desde muy tempranas horas en la mañana. Entonces lo que hacía era asegurarse de distribuir los ingresos de tal manera que ella supiera muy bien la destinación. Entonces algunos de esos ingresos estaban establecidos para la vida cotidiana y otros para la compra de libros. ¿Libros? O para la construcción de la casa que ella soñaba heredarnos hacia futuro. ¿Y compraba libros? Muchísimos libros. ¿Para quién? Para nosotros. Ella ha sido una lectora muy juiciosa y también muy selectiva. De hecho, yo recuerdo con mucha admiración la manera como ella dedicaba tiempo a comprarnos libros que luego yo empecé a leer en mi formación como socióloga. De hecho, uno de los primeros libros es un libro clásico de la sociología, que ella nos puso en las manos desde adolescentes. Es decir, su madre compraba libros para ella y usted aprovechaba. No necesariamente, ella compraba libros para la casa. Muchos de esos libros eran para ellas y otros libros que ella esperaba que leyéramos. Por ejemplo, compraba la serie de cómo aprender a escribir en la máquina en 90 días o cómo aprender sobre gramática en 90 días. Entonces esos libros los compraba y básicamente nos conseguía la máquina de escribir, nos conseguía el libro y decía, bueno, en 90 días yo tomo la lección. ¿Y usted aprendió a escribir? Aprendí, de hecho, uno de mis primeros trabajos fue pasar en máquina de escribir trabajos de la universidad, de sacerdotes o de otras personas que estaban haciendo la universidad en Ismina, mientras yo estaba entre 10º y 11. Y lo hacía en 90 días.
Pues aprendí en 90 días de acuerdo a la fórmula de ese libro y ya luego los trabajos tenía mucho menos tiempo para entregarlos. Y luego, ¿cómo siguió su vida? Cuando concluí 11 tenía una decisión muy importante que tomar. ¿Cuándo qué? Cuando concluí el bachillerato. Sí. O quedarme en Ismina o encontrar una ruta de acceso a la universidad. Ah, pero usted quería seguir estudiando. Sí, porque en ese momento las escuelas normales ofrecían la opción de la formación complementaria después del grado 11. Esa era una opción si quería continuar con mi formación como maestra. Ah, sí. Esa era una opción. ¿En la misma Ismina? En la misma escuela normal superior. ¿Y usted qué decidió? Bueno, esa fue una conversación familiar muy intensa. ¿Con su madre? Exactamente. ¿Y ella qué le dijo? Pues en su momento ella asesoró que me asegurara de configurar una carrera profesional. Y logré entonces, con la ayuda de muchas personas, ingresar a la Universidad del Valle a estudiar sociología. Pero tuvo que volver a Cali. Así es. ¿Pero cómo se decidió eso? Esa fue una decisión que requirió mucho trabajo colectivo. Primero, porque necesitaba una inversión financiera con la que no contaba en su momento. Yo decidí trabajar un tiempo después de graduarme de 11 en la Universidad Católica de Oriente, una seccional que hay en Ismina. Ah, pero perdón, usted tenía bachillerato y luego entra a trabajar. Ingreso a trabajar inmediatamente. ¿En Ismina? En Ismina. ¿Cómo qué? Como secretaria. ¿Como secretaria? Secretaria de la Universidad Católica de Oriente, la seccional de Ismina. ¿Y era secretaria de quién? De un sacerdote que se encargaba de administrar que la universidad funcionara. ¿Y durante cuánto tiempo fue secretaria? Eso fue aproximadamente un semestre, menos de un semestre. No, bueno. ¿Y por qué termina o interrumpe su labor como secretaria? Porque mis profesores y profesoras y muchas personas de mi entorno cercano empezaron a insistir en que era importante que lograra viajar de Ismina a alguna ciudad donde pudiera acceder a una universidad y consolidar una carrera profesional. ¿Y por qué decían eso? En Ismina, es como en el departamento del Chocó y en muchísimas partes del país, se insiste en la importancia de consolidar una carrera profesional. Entonces, para las personas más cercanas era urgente que consolidara una vía alternativa a lo que podía encontrar como oferta educativa en la región. ¿Y la encontró? Y la encontré. ¿Qué era cuál? A través de estudiar sociología en la Universidad del Valle. ¿Y se fue para Cali? Sí. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, en su momento... ¿Aplicó a alguna universidad? Apliqué a la Universidad del Valle a estudiar sociología. ¿Y fue aceptada? Yo había ganado el premio Andrés Bello. No puede ser. Como resultado de obtener uno de los 2 puntajes más altos en la prueba de historia en el departamento. ¿Y cómo ganó el premio Andrés Bello? El premio Andrés Bello se obtiene como resultado de quedar en uno de los 2 puestos más altos en una de las pruebas de ICFES de cada departamento, o por lo menos esas eran las reglas de mi momento. En prueba ICFES. Así es. ¿Y usted fue primero o segunda? Pues tenía uno de los 2. La carta no decía si era el primero o el segundo. Y lo ganó. Así es. Y eso permitió su ingreso a la universidad. Así es. ¿Fue y aplicó a qué? Yo apliqué a sociología. Y logré ingresar con éxito. ¿Y lo pudo hacer? ¿Con qué ingresos? Bueno, para estudiar sociología tuve el apoyo de muchas personas. No solamente con el trabajo que yo lograba hacer en la vida cotidiana, acompañando tareas escolares. Ah, sí. O como monitora de cursos en la universidad. ¿Como profesora? Sí, sino también con los apoyos de la familia. Toda la familia contribuyó a lo largo de la carrera, amigos, vecinas. ¿A quién llama, perdón, la familia? Llamo familia a las tías y a los tíos que sistemáticamente contribuyeron con el aporte que la vida les permitía hacer en diferentes momentos de mi carrera. ¿Y usted con quién vivía? Yo empecé viviendo sola. Fue como uno de los primeros momentos de la llegada a Cali. Luego unas amigas me dieron una oportunidad de vivir con ellas en su casa también. Estuve pagando arriendo de manera independiente en algún momento y luego me fui a vivir al distrito de Agua Blanca con un tío que me recibió. Pero me han dicho que
en los meses en que usted vivió sola, utilizó una especie de cobija que su madre tejió para usted. Así es. ¿Cómo es la historia? Así es. Ese es un detalle muy lindo y yo quisiera conectarlo con las historias de muchas madres de Colombia que con mucho sacrificio hacen que sus familias lleguen a estudiar en las universidades. Lo que ocurrió en su momento fue que cuando ya decidí que venía para Cali, mi mamá con sus manos decidió cortar unas telas que tenía disponibles y hacer unas cobijas que luego fueron esenciales para sostenerme en Cali mientras vivía sola. Y esa historia luego la conocí con muchas familias, con muchos amigos de la universidad, que sus madres también le habían dado todo lo que tenían disponible para que pudieran ser exitosos en sus carreras. Pero entonces, usted en Cali no tenía cama, tenía la cobija de su madre. En ese momento sí fue así. No tenía cama. En ese momento fue así. ¿Y cuánto tiempo tuvo que vivir en el suelo no cubierta, sino con la cobija como auxilio para su asentamiento? Esa no fue una temporada muy larga, fueron los primeros semestres de la universidad. Y ya luego, con la solidaridad de muchas personas que se enteraron que eso estaba ocurriendo, encontré un mecanismo de conexión con familias y de conexión con otras personas para vivir en mejores condiciones. ¿Cuál era ese mecanismo? Una amiga y su compañero de vida decidieron ayudarme a encontrar la ruta de acceso a subsidios en la universidad para lograr alimentación y transporte. Y luego, con el apoyo de un tío, uno de los hermanos menores de mi madre. ¿Usted no tenía ni alimentación ni transporte fijos? En ese momento no. Y de hecho, esas son iniciativas de las universidades que son muy importantes, de bienestar universitario, que garantizan la permanencia en las universidades. Y que así como funcionó para mí, funcionó para muchas personas de mi generación y continúa hoy funcionando para muchos jóvenes que requieren ese apoyo en las universidades. Pero entonces, usted leía los libros que le entregaba su mami, sobrevivía con atención a otros estudiantes que le pagaban y leía. ¿Qué más leía? Leí muchos libros de superación personal, libros de historias de sacerdotes, de santos y de santas. ¿Hay alguno que recuerde especial? El de San Martín de Porres, lo recuerdo mucho. Esos libros nos los regalaban los misioneros y las misioneras que iban a Ismina. Y usted fue misionera. Así fue. ¿Cómo es la historia suya como misionera? Pues de pequeña o de adolescente, las monjas y los sacerdotes me delegaron la función de acompañar algunas actividades del barrio. Algunas de esas actividades pasaban por las actividades religiosas, pero también por la lectura y la escritura. De hecho, en ocasiones organizábamos visitas a múltiples territorios para enseñar a leer y a escribir a otras personas que estaban en zonas rurales, como en Suruco, Santa Mónica, que recuerdo mucho, que es una zona que luego terminó muy impactada por el conflicto armado y que parte del trabajo que teníamos que hacer incluía pedirle a los actores armados que no ocuparan las escuelas y que permitieran que desarrolláramos las actividades de enseñanza cotidiana con los más chiquitos. ¿Y habló con ellos? Lo logré hacer, recuerdo mucho, esa es una historia que me impactó mucho, porque los sábados por la mañana yo tenía la misión de llevar a otros jóvenes, en su momento yo no tenía más de 15 años, a la escuela. A las escuelas. Y recuerdo llegar a la comunidad en Suruco, Santa Mónica, y había un grupo que había decidido que en esa escuela iban a reposar. Y recuerdo pensar con mucho detenimiento cómo abordar al grupo y decirle que lo más importante que podía ocurrir en ese lugar era la clase que habíamos diseñado para los niños y las niñas. Llegamos y efectivamente estaban los actores en esa escuela y con cuadernos y lápices, porque era todo lo que teníamos, lo que hicimos fue presentarnos ante ellos que tenían sus armas y decirles que la escuela necesitaba ser despejada y permitir el desarrollo de la actividad académica que habíamos planeado. Y lo aceptaron. Y lo aceptaron. ¿Y usted quiso ser monja? En su momento sí, porque como muchas zonas rurales del país, las
la cercanía con diferentes territorios, con diferentes monjas, con diferentes sacerdotes, con la diócesis, el trabajo de la diócesis, configura la vida religiosa como una trayectoria. Y como desde muy pequeña he estado orientada a la escritura, y recuerdo en los libros que me regalaban que en los monasterios o en los conventos o en el seminario daban la oportunidad de escribir libros, pues era la ruta más expedita que tenía en su momento para garantizar que podía escribir una historia del Chocó como lo soñaba en su momento, que pudiera acceder a las editoriales que me pudieran permitir contar esa historia y también a los recursos para escribir esa narrativa y compartir con otras personas la historia que estamos viviendo en la región. Qué cosa tan increíble. ¿Y qué la condujo a desistir desde Hermonga? La insistencia familiar en que podía encontrar otras rutas para lograr ese sueño. Y la insistencia de muchas maestras normalistas que también lograron convencerme de la importancia de acceder a las universidades que pudieran ofrecerme la carrera universitaria que yo considerara fuera más pertinente para mi futuro. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo continúa su vida? A partir de ahí, logro terminar la carrera de Sociología en la Universidad del Valle. Luego estudio inglés con un programa de becas Martin Luther King en Cali, un programa de becas que se llama Martin Luther King. A través de ese programa y de la configuración del conocimiento de un nuevo idioma, logro viajar a Estados Unidos a estudiar sociología. ¿Viajó? En la Universidad de Massachusetts, en Amherst, con el apoyo de varios docentes. ¿En Harvard? En Amherst, el pregrado, perdón, la maestría, y luego en Harvard estuve haciendo un postdoctorado. Me has dicho, de una escuelita a donde hay que llegar pasando el río, en Ismina, a Massachusetts para estudiar en Harvard. ¿Así es? Así es, y de esa historia yo quisiera conectarla y reconocerla como la historia también de superación de muchas familias colombianas que con mucho esfuerzo logran consolidar una ruta de acceso a educación de calidad para mejorar sus condiciones de vida. ¿Y quién le habló de Harvard? De Harvard me habló un colega con el que yo venía desarrollando un proyecto de investigación hacía mucho tiempo. Como directora de un centro de investigaciones, que era el trabajo que tenía antes de ser ministra de Educación, desarrollé proyectos conjuntos con universidades en Estados Unidos y también con universidades en Colombia, que nos llevaron a establecer rutas para crear programas de diversidad, equidad e inclusión. Y en esa configuración, un colega, que es el director del Afro-Latin American Research Institute, el Instituto de Estudios Afro-Latinoamericanos, logramos consolidar la ruta para acceder a un postdoctorado. Él también, igual que mi profesor de pregrado, me dijo, usted tiene una oportunidad que puede... ¿A través de una beca? Exactamente. ¿Que le concedieron? Exactamente. No puede ser. Así es. ¿Y cómo logró la beca? Obtuve esta beca a través del desarrollo de una propuesta de escritura de libro para contar en alianza con mis colegas de Harvard cómo se está consolidando en Colombia una ruta de conocimiento en el campo de estudios de la diáspora africana. ¿Y qué estudia en Harvard? En Harvard hice una estancia postdoctoral. Esa estancia postdoctoral incluyó la presentación de varios proyectos que yo venía desarrollando como investigadora y como directora de investigaciones. Y también incluyó la escritura sistemática de un libro que esperamos salga en los próximos años, en el que contribuyen un poco más de 25 autores y autoras de todo el país, de diferentes disciplinas, de economía, de sociología, de historia, de trabajo social, en donde están contando cómo se configura un campo específico de conocimiento que se llama el campo de estudios afrocolombianos. He leído, doctora Aurora, que algunas frases de algunos libros que han impactado en usted las ha memorizado. Que memorizó, por ejemplo, a Michelle Obama, la ex... primera dama. Sí. ¿Qué memorizó de ella? Pues del libro de ella me gusta mucho un fragmento donde ella cuenta la historia de su viaje de Chicago a estudiar en Harvard.
y la decisión que ella toma de separarse de su compañero de su momento. Ella usa una expresión allí que dice que ese era su novio en el contexto de Chicago y no el novio o la persona que la iba a llevar a otro momento de su vida en el futuro. Todo ese segmento me parece muy bello por varias razones. Porque usualmente a las mujeres nos forman con la idea que debemos aspirar a configurar una relación a toda costa, como una meta de vida. Y que básicamente en algunas oportunidades esa configuración de relación es como una sola oportunidad que se logra o no se logra. Y ella lo que logra contar en esa historia es que se puede reformar esa visión de configurar una relación de pareja o consolidar un proyecto familiar. Entonces básicamente dice, esa era mi pareja en ese contexto. Me pareció una expresión muy poderosa, porque luego dice, para donde yo iba hacia el futuro, la persona que me iba a acompañar tenía que tener otras características que hoy la conocemos muy bien. ¿Y cómo llegó usted a ser viceministra de Educación? Yo llegué a ser viceministra de Educación por invitación de la señora vicepresidenta Francia Márquez. En su momento, cuando el gobierno nacional estaba en la transición para que ingresara al gobierno del presidente Gustavo Petro, y de ella me invitaron a que hiciera parte del grupo de Empalme, de las 4 personas que íbamos a coordinar los múltiples equipos de Empalme. En ese momento, en el proceso de la configuración y de la transición del Empalme, allá la inauguración del gobierno, me invitaron a que considerara esa posibilidad. Aurora Vergara Figueroa, la historia de la mujer. Quisiera, señora ministra, grabar ahora mismo para transmitir mañana la entrevista con la señora ministra de Educación. ¿Le parece? Me parece. Muchas gracias. Claro que sí. Y también a ustedes, televidentes, continúen aquí, y perdónenme la voz, en CMI. Noticentro 1, CMI. Habitantes cercanos al volcán del Ruiz se niegan a evacuar. Pobladores de Villa María, Caldas y de Líbano, Tolima, no aceptan orden de evacuación. El volcán ha disminuido en su sismicidad, pero crece su fumarola y autoridades mantienen alerta. ELN acepta negociar cese del fuego. Hablan su comandante Antonio García y el Comando Central. Comisionado de Paz dice que es fundamental pactar cese al fuego. Gobierno estudia decretar emergencia aérea. 45.000 miembros de la fuerza pública garantizarán seguridad en Semana Santa en todo el país. Estados Unidos asistirá a conferencia internacional sobre Venezuela convocada por el presidente Petro. Graves irregularidades en cirugía estética se denuncian. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En la población de Villa María, en Caldas, iniciaron los operativos para que los pobladores de ese municipio evacúen ante una eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz. Autoridades y organismos de socorro buscan dialogar con la comunidad para que se ubique en una zona más segura. Sin embargo, los pobladores se niegan a abandonar sus hogares. Iniciaron los operativos de evacuación de las familias que viven en cercanías al volcán Nevado del Ruiz por parte de las autoridades y los organismos de socorro. Son familias que sus viviendas están ubicadas en un rango de 15 kilómetros a la redonda del aparato volcánico. En este día se hace una evacuación de 40 familias que es en el sector de Potosí, La Cueva, Pirineos, Gallinazos, donde la alcaldía les va a subsidiar con un auxilio de vivienda. Por su parte, el director nacional de gestión de riesgo, Luis Fernando Velasco, dice que es prioridad para las autoridades evacuar a estas personas, sobre todo a los menores de edad. Es probable que, porque no haya manera de comunicar, porque las vías no sean las mejores, tengamos que evacuar a otras familias. Eso no significa que estemos diciendo que el volcán va a hacer erupción, eso nadie lo puede prever. Tampoco podemos decir que no hay la posibilidad de la erupción. Aunque el reporte del Observatorio Vulcanológico indica que los sismos pasaron de 10.000 a 5.400, las autoridades emprendieron un largo recorrido por vías destapadas para llegar a las primeras viviendas que se encuentran en un rango cercano al cráter del volcán y que podría significar riesgo para ellos en caso de erupción. Sin embargo, estas familias dicen que no se van del lugar. La
La idea es que hoy mismo salgan con nosotros, o sea, los menores de edad, por eso está la comisaría de familia aquí presente en este momento. La idea es que los menores salgan inmediatamente con los funcionarios de la comisaría de familia de Villa María. Realmente es muy fácil para la administración decir que hay que evacuar, pero ¿cuáles son las soluciones? Nosotros no tenemos ninguna solución como ganaderos. Cerca de 3 horas se demoró el recorrido desde la cabecera municipal de Villa María hasta la primera casa, que debe por recomendación evacuar, la cual está ubicada a 10 kilómetros en línea recta hacia el cráter del Nevado del Ruiz. Por su parte, doña Marina, madre de 3 menores de edad, dice que la ponen contra la pared. Es muy duro porque, como le digo, ya estamos enseñados a convivir con él. Entonces es algo muy duro que vengan de la noche a la mañana y nos digan, no, es que se deben de ir, o mejor dicho, que se me vayan a llevar mis niños. Dicen las familias que toda la vida han convivido con el volcán y que ya saben qué hacer en caso de erupción, pero más que eso, esperan que no pase nada con este volcán porque en este territorio, dicen, tienen todo lo que saben hacer en la vida. Y en la población del Líbano, en el Tolima, los habitantes se declararon preparados para cualquier eventualidad que pueda ocurrir con el volcán Nevado del Ruiz. Líbano es una de las poblaciones de la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz, a menos de 15 kilómetros equidistantes, y pese a la alerta naranja por la posible erupción, sus habitantes prácticamente aprendieron a convivir con el riesgo que le genera este león dormido después de la tragedia de Armero de 1985. Lo del Nevado lo he visto todo muy normal, como siempre, pues sin mucha alarma ni nada. Pues aquí en el Líbano todo, pues usted lo puede ver, vea, todo funciona normal. Sin embargo, el municipio está preparado para recibir personas de otras localidades cercanas como Arveo y Burillo en caso de que se ordene la evacuación o estalle el volcán. Sí, acá dentro del casco urbano tenemos 3 albergues, 3 instituciones educativas con la capacidad para albergar aquellas personas que están sobre las riberas del río precisamente. Igualmente en la zona urbana afectaciones por caídas de ceniza de estas viviendas que se vean como tal afectadas. La alerta roja hospitalaria está dada desde el pasado viernes. Realmente ya tenemos todo preparado, nos hemos realmente equipados con todos los elementos para poder, en caso de que presente la emergencia, ya tenemos el combustible para las plantas, tenemos los elementos, todos los insumos de medicamentos y de médico quirúrgico para poder atender a las personas por 15 días seguidos. El gobierno del Tolima decretó hoy la calamidad pública que le permitiría liberar recursos para atender el plan de contingencia. En otras noticias, el Comando Central del ELN y su máximo comandante Antonio García se pronunciaron en favor de negociar un cese bilateral del fuego con sus respectivos protocolos de verificación que permita crear un clima de garantías para avanzar en los diálogos y en la participación de la sociedad en las transformaciones del país. A través de su revista Insurrección se conocieron los 2 pronunciamientos. En el editorial, la posición del Comando Central que agrupa a los 5 mandos de esa guerrilla, donde dicen que los diálogos se están desarrollando en medio del conflicto y anuncian su disposición a negociar un cese bilateral del fuego. Reiteramos la voluntad y nuestra disposición para trabajar y alcanzar un cese bilateral del fuego, sus respectivos protocolos y los mecanismos de veeduría y verificación. Con ello buscamos avanzar en los diálogos y crear un clima de garantías para la participación de la sociedad, en el examen de las realidades del país y en la formulación de las transformaciones básicas para habilitar un clima de paz. Sobre este mismo tema también la revista publicó una columna de su comandante Antonio García titulada Hagamos claridades, donde asegura que no hay divisiones al interior del ELN y que es lícito que esta guerrilla se defienda. Dice que es posible acordar un cese el fuego. Sobre los ceses el fuego, hemos realizado unilaterales y bilaterales. En ambos casos el gobierno colombiano ha sido esquivo y poco cumplidor, pero lo conversaremos con el rigor del caso y muy seguramente podremos llegar a un acuerdo donde ambas partes nos sintamos interpretadas y respetadas, donde ninguna de las 2 partes pretenda sacar ventajas. A través de un extraño video del que dudan las autoridades, el Clan del Golfo le reclamó al presidente Petro sobre su política de paz y dice que se mantiene en su propósito de negociar la paz. Este video, que está lleno de dudas sobre cómo se grabó y quiénes realmente aparecen en él, el Clan del Golfo se pronuncia sobre la paz total. Es la paz para todos. En el video aparece un comandante que se identifica como Javier y que parece más un holograma sobrepuesto en la imagen. Seguiremos creyendo lo mismo
en nuestros pueblos en la promesa de paz que nos prometió el entonces candidato Gustavo Petro a todos los colombianos y lo condujo a ser hoy el presidente de la República y quien hoy nos cierra las puertas de tener la oportunidad de vivir en paz con nuestra familia y nuestro pueblo. El video fue grabado el 26 de marzo, pero solo hasta hoy se conoce y se entiende es una respuesta a la decisión del presidente Petro de poner fin al cese del fuego con esta organización criminal. De esa generación. Aparecen 7 comandantes entre quienes estarían alias Chiquito Malo y Gonzalito. Sin embargo, las autoridades dudan de que todos los comandantes hayan estado presentes a la hora de grabar este material audiovisual. El diario estadounidense The Washington Post logró conversar con alias Jerónimo, el líder político de las autodefensas gaitanistas de Colombia, quien aseguró que el grupo narcotraficante más poderoso del país debe tener un reconocimiento político por parte del gobierno de Gustavo Petro. La alta jerarquía de las autodefensas gaitanistas de Colombia, conocidas como Clan del Golfo, ha hablado pocas veces con periodistas. Sin embargo, Jerónimo, su líder político, sostuvo una conversación con periodistas del diario The Washington Post con el objetivo de que el público entendiera y conociera de cerca la autoproclamada misión política de la organización de narcotraficantes más poderosa de Colombia, la cual cuenta con escudo y estatutos y en las comunidades rurales desempeña el papel de la policía y los jueces resolviendo disputas entre los lugareños. Alias Jerónimo asegura que el propósito de este grupo criminal es inherentemente político, advirtiendo que cada uno de sus frentes incluye un comandante político que supervisa obras y asesora consejos locales de las zonas donde operan, mientras considera que las conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro también podrían traer el reconocimiento a nivel internacional de quiénes son como organización, advirtiendo que los han hecho ver como unos criminales. Una afirmación que se da cuando están pendientes órdenes de captura contra varios de sus líderes por presuntos homicidios, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, y después de que Petro suspendió un cese al fuego bilateral al acusar al grupo de fomentar la violencia. Las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, hoy conocidas como Estado Mayor Central, revelaron las primeras imágenes de la cumbre de mandos que se cumple en las sabanas del Yarí, previa a la instalación de la mesa de negociaciones. Invitamos a nuestro En el video aparecen Danilo, Willy del Frente Décimo, Alonso del 45, Andrei Avendaño, Calarcá Córdoba y Marlon del Frente Jaime Martínez. Los miembros del Estado Mayor dicen que aún no están presentes todos los líderes de esa organización por obstáculos de la Fiscalía, pero que se mantienen en su propósito de paz. De parte de las FARC-EP existe voluntad política para allanar los caminos que nos lleven a consolidar la paz con justicia social. Una vez termine este cónclave se dará inicio formal a la que será la segunda mesa de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla, esta vez con las disidencias al mando de Iván Mordisco. La Procuraduría instó al Gobierno Nacional a llevar soluciones a la isla de San Andrés tras las millonarias pérdidas económicas registradas en los últimos días. La disminución en los vuelos comerciales que llegan a la isla de 34 a 8 vuelos diarios ha provocado la pérdida de más de 75.000 millones de pesos. La Procuraduría pidió al Gobierno revisar la regulación del precio de los combustibles y evaluar una exención de impuestos. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que el gobierno estudia declarar la emergencia aérea ante los problemas con las aerolíneas Viva Air y Ultra. El ministro dijo que con el apoyo de Avianca y Latam se logró atender la emergencia aérea en el fin de semana. Anotó que los últimos 50 pasajeros que estaban varados en el aeropuerto de San Andrés fueron evacuados. Bueno, esas es un poco las medidas que el presidente ha convocado mañana del Consejo Extraordinario de Ministros en el Bajo Cauca. Uno de los temas va a ser la emergencia aérea y las medidas que estaríamos expidiendo para lo que serían zonas sociales, San Andrés, Riohacha, Leticia, donde ha sido mayor la afectación. Para San Andrés hemos venido estudiando diferentes ministerios. Las medidas de emergencia se extenderán hasta el próximo fin de semana en la operación Retorno. La ponencia de la reforma a la salud sigue generando polémica. La semana que viene será decisiva. Los partidos liberales de la U y el conservatismo se reunirán para tomar decisiones frente a la iniciativa de origen gubernamental. Hace un mes el Partido Liberal decidió que la votación de la reforma a la salud sería en bancada. El Partido de la U y el Partido Conservador se suman a esto.
la semana siguiente revisarán la ponencia de la reforma a la salud. Esa decisión será la obligatoria para todas las partes. Gerardo Yepes, ponente del Partido Conservador de la reforma a la salud, quien firmó el texto radicado el viernes, señaló que si finalmente el partido decide votar no a la reforma, él revisará su decisión y buscará alternativas. Inconformidades porque no todo lo que tal vez se pretendía quedó incluido, pero no es tan cierto que el Partido Conservador no apoye de manera total este proyecto de reforma a la salud. El partido de la U escuchará al congresista que firmó la ponencia de la reforma y revisará. Sí, la idea es mostrarles, contarles a todos los compañeros en la bancada de por qué se tomó la decisión de firmar la ponencia, de mostrarles lo que se incluyó, lo que quedó faltando y los compromisos que hicimos con los partidos y con el gobierno para la discusión en la comisión. Desde el Partido Liberal también se reunirán y alistan un documento. Presentaremos un documento diciéndole, mire, esto es lo que creemos los liberales, pero eso será después de una fuerte discusión que tengamos nosotros en la bancada, y esa reunión la vamos a llevar a cabo el próximo martes, que se está citando ya la bancada del Partido Liberal. Si el gobierno corrige el curso y respeta los acuerdos con los partidos y hace las modificaciones, la reforma podría salvarse. Indignación ha causado en el país unas fotografías donde se ven hombres del ELN fuertemente armados posando con menores de edad en Tibú, norte de Santander. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el tema. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, compartió estas fotografías donde se les ve fuertemente armados, con el rostro tapado y en compañía de varios menores de edad. Esto ocurrió en Tibú, norte de Santander. Uno de los menores se ve con un palo de escoba, imitando cargar un fusil. Al respecto, la senadora del Centro Democrático y principal opositora del gobierno, María Fernanda Cabal, aseguró que los criminales usaron niños y se pasearon como autoridad por el departamento. Mientras Petro insiste en su fantasía revolucionaria de la paz con impunidad para el ELN, los terroristas en norte de Santander usan niños y se pasean como autoridad por el departamento. ¿Cuál es el afán de Petro de entregarle el país al ELN? Ante este trino, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió que fue el gobierno que ella apoyó, el de Iván Duque, el que duplicó el área controlada por esa guerrilla. El gobierno que usted apoyó, María Fernanda, duplicó el área controlada por el ELN y el Clan del Golfo y creó las disidencias. Ahora nosotros corregimos el rumbo. Ustedes llevaban el país a la violencia. Nosotros queremos llevarlo a la paz sin ingenuidades. En las imágenes se ven a hombres y mujeres del ELN posar en diferentes partes de la región de Versalles, en Tibú, norte de Santander. El ejército fue enviado al lugar. Entre tanto, el comisionado para la paz, Danilo Rueda, le respondió al ELN y dijo que es necesario que en el próximo ciclo de conversaciones se pacte un cese del fuego bilateral. También anunció que una vez se superen los obstáculos jurídicos, se dará inicio a una mesa de conversaciones con la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Antes de viajar a Buenaventura, el comisionado Rueda afirmó que para que la paz avance con el ELN es necesario un cese bilateral del fuego. La comunicación de Antonio García y de la editorial del Ejército de Liberación Nacional nos indican que están escuchando a la sociedad colombiana, que esa posibilidad de cese a fuego, que ha sido acordada en términos de principios en el Acuerdo de México, va a ser una realidad en el próximo ciclo. Estamos casi seguros que esto va a ser una realidad. Y si no, de lo contrario, esta mesa de paz perdería una fuerza e importancia vital para la construcción de la paz en Colombia. También habló sobre el mensaje del Clan del Golfo y las intenciones que buscan un tratamiento político para este grupo. Estamos observando que hay una pretensión de un reconocimiento político. Lo que sí podemos decir es que ejercen una gobernanza, pero esa gobernanza está hecha o está construida sobre una forma de ejercer control social territorial en los territorios que no tiene inicialmente motivaciones políticas. Rueda dijo que está próxima la instalación de una segunda mesa con las disidencias de Mordisco. Conforme a lo que acuerden los mandos de esta organización de origen político, iniciaríamos una mesa de conversaciones de paz lo más pronto posible. Pero también habrá una mesa con la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Resolviendo los obstáculos que tenemos, podemos lograr que los integrantes mandos de las FARC Segunda Marquetalia se reúnan internamente, nombren sus delegados e iniciemos un escenario de conversaciones.
El comisionado dijo que la paz urbana en Buenaventura avanza pese a los tropiezos y que el pacto de no agresión entre las bandas de los chotas y los espartanos se mantiene. En Consejo de Seguridad encabezado por el presidente Gustavo Petro se dispuso esta noche de 45.000 uniformados para el plan de vigilancia y control durante esta Semana Santa en todo el país. Un completo operativo para garantizar la seguridad de los colombianos en Semana Santa ordenó el presidente Gustavo Petro desde el Ministerio de Defensa, donde esta tarde presidió un consejo de seguridad. El establecimiento por parte de las fuerzas militares de más de 500 puestos de control del ejército con más de 15.000 efectivos y además la disponibilidad de unidades aéreas, marítimas y fluviales en prevención para cualquier requerimiento que exista. A estos miembros de las fuerzas militares se unirá también un importante contingente de la policía. Más de 36.400 policías que están en vías, lugares turísticos y religiosos. Además, el ministro de Defensa entregó un reporte positivo sobre la disminución de homicidios en el país. Hasta la fecha se ha presentado en comparación con la misma época del año anterior, de 1 de enero a 31 de marzo, una disminución del 5.8% en los homicidios dolosos. Durante toda la tarde, el presidente Gustavo Petro sesionó desde el Ministerio de Defensa. El próximo 17 de abril iniciará el juicio contra el estadounidense John Paulus por el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía presentará 50 pruebas que presuntamente lo vinculan con el crimen. El próximo 17 de abril la Fiscalía leerá ante un juez el escrito de acusación en contra del estadounidense John Paulus, en el cual el ente investigador presentará 50 pruebas que vincularían al hombre con el homicidio de Valentina Tres Palacios. La Fiscalía cuenta con más de 50 pruebas contundentes, entre esas la cinta que se encontró en la maleta y que también se le encontró al señor Paulus. Tenemos la línea de tiempo, minuto a minuto, toda la trazabilidad desde que llegó a Bogotá y se trató de evadir efectivamente a la justicia colombiana el señor Paulus. Según la investigación de la Fiscalía, el hombre habría asesinado a la mujer en un apartamento en el norte de Bogotá y trasladado su cuerpo en una maleta que fue arrojada en un contenedor de basura. Dichos señalamientos están sustentados en varios videos de cámaras de seguridad en poder de la entidad y en un voluminoso expediente. Vamos a solicitar la máxima pena, tenemos nuestro mejor fiscal de juicios enfrente de este caso para pedir la máxima condena en estos casos de feminicidio. El hombre tendrá que responder por los delitos de feminicidio y ocultamiento de pruebas. La Fiscalía pedirá más de 35 años de cárcel. La Fiscalía capturó a 9 personas señaladas de legalizar más de 100.000 millones de pesos obtenidos por un grupo reducido de narcotraficantes, quienes están pedidos en extradición. Un grupo de contadores, abogados y empresarios crearon 11 compañías fachada con las que lavaron cerca de 100.000 millones de pesos de al menos 20 extraditables pedidos por narcotráfico. Es una delincuencia de gran poder y de grandes tentáculos, pues la organización que promovió y está detrás de todo esto tiene decenas de extraditables a los Estados Unidos en sus filas. Las operaciones ficticias para dar apariencia de legalidad se hicieron desde China, Turquía, España, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Las empresas recibieron dinero del exterior, particularmente en Hong Kong y en Turquía. No cuentan con capital de ingresos que soporten dichas transacciones. Por este caso, 9 personas fueron detenidas y enviadas a detención domiciliaria. Un juez envió a la cárcel a Blanca Madrid Benjumea, alias La Flaca, excompañera sentimental del capo del Clan del Golfo, David Úsuga, alias Otoniel. Según la investigación de la Fiscalía, la mujer era la encargada de dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos del narcotráfico por parte del grupo criminal. La mujer no logró demostrar el origen de las millonarias sumas que manejaba mensualmente. La Policía Nacional incautó 13.000 millones de pesos en efectivo al bloque central del Clan del Golfo en la ciudad de Medellín.
El ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, calificó como un duro golpe en contra de las finanzas del Clan del Golfo en Medellín, donde un operativo de la Policía Nacional, el cual logró la incautación de ese grupo ilegal de cerca de 14.000 millones de pesos en efectivo. En los hechos fue capturado José Ruiz Arroyave, primo del paramilitar Miguel Arroyave. La alta suma de dinero estaba guardada en una vivienda de la capital antioqueña en billetes de 100.000 y 50.000 pesos. La Policía Nacional decomisó 13.982.545.000 pesos en efectivo al Clan del Golfo y capturó a José Ruiz Arroyave, primo del paramilitar Miguel Arroyave, jefe ya fallecido de los extintos Bloque Capital y Bloque Centauros. Duro golpe a las finanzas criminales. Detrás de las paredes, en cajones y debajo de las camas estaba todo este dinero. La persona capturada estaría vinculada con Chiquito Malo, uno de los comandantes del Clan del Golfo. La policía antinarcóticos incautó un millonario cargamento de cocaína que estaba oculto en un cargamento de bananos y en almidón de yuca en los puertos de Cartagena y Santa Marta. La policía antinarcóticos detectó 2 cargamentos de cocaína en los puertos de Cartagena y Santa Marta que iban hacia Europa. En total, 582 kilos de cocaína. En el puerto marítimo de la ciudad de Santa Marta, específicamente en la zona de carga, policías de la Dirección Antinarcóticos encontraron 161 kilos de cocaína dentro de bananos que estaban en cajas, cocaína que estaba lista para zarpar hacia Reino Unido. Dentro de un contenedor encontraron almidón de yuca lista para ser enviada hacia España. Entre dicha carga encontraron 14 tulas, cada una con 31 paquetes rectangulares que al realizarse la prueba de identificación preliminar PIPH se determinó clorhidrato de cocaína con un peso de 421 kilos. Toda esta droga estaría evaluada en 88.400 millones de pesos. En su comercialización serían más de 1.455.000 dosis en el viejo continente. La Fiscalía abrió una investigación para establecer quiénes son los responsables de una serie de amenazas en contra del presidente Gustavo Petro. El primer mandatario le pidió al fiscal general Francisco Barbosa que indague varios mensajes que recibió en redes sociales con mensajes amenazantes e injuriosos. Estados Unidos confirmó su asistencia a la conferencia internacional que sesionará en Bogotá para tratar el tema de garantías democráticas en Venezuela, reveló hoy el canciller Álvaro Leiva Durán. Quiere abrir relaciones inmediatamente. A la conferencia internacional que sesionará en Bogotá, convocada por el presidente Gustavo Petro para tratar el tema de Venezuela, asistirá el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos viene naturalmente con los otros países. Lo del sistema interamericano, el presidente Maduro ha dicho que él regresa al sistema interamericano, ya lo ha manifestado públicamente. Lo que busca esta conferencia es propiciar el diálogo que debe continuar en México, donde fueron rotos los diálogos para que tanto oposición como gobierno de Nicolás Maduro busquen una salida democrática a la crisis que vive el vecino país y que afecta a todo el continente. Y además se va a invitar a los partidos de oposición. El presidente Petro los va a invitar, porque naturalmente la salida política es con todos. ¿Canciller, hay posibilidades de que Nicolás Maduro esté en Colombia? Pues por ahora no, yo que sepa él no lo ha pensado, no sé eventualmente qué pueda suceder. Después de Semana Santa, el gobierno del presidente Petro informará en qué ciudad de Colombia sesionará la conferencia internacional sobre Venezuela y en qué fecha lo hará. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió a la orden de embargo de la Contraloría en su contra y las investigaciones de la Procuraduría por posibles irregularidades en contratación. El alcalde de la capital del Valle, Jorge Iván Ospina, se encuentra en el ojo del huracán, luego de que la Contraloría General de la Nación evidenció supuestas irregularidades en un convenio interadministrativo entre la imprenta departamental del Valle del Cauca, Impretix, y la Unión Temporal Windetec, que llevaría a cabo el mantenimiento de las cámaras de vigilancia de la Policía de Cali. Adicional a esto, la Procuraduría lo investiga por presuntos contratos con un primo. No existe un fallo, no existe una sanción, no existe una evidencia de que se haya perdido algún tipo de recurso, pero la Contraloría, en una acción anticipada y preventiva que tiene derecho a adelantar,
ha congelado las cuentas del alcalde. Por otra parte, el mandatario aclaró que no es responsable de estas contrataciones y en cuanto a los señalamientos de la Procuraduría, desmintió la contratación de la Administración de lo Público con un familiar. Es contratista de la ciudad de Cali durante el gobierno Guerrero, 16 contratos, durante el gobierno Hermitage, 26 contratos. El alcalde sufrió el embargo de 2 de sus cuentas y de 2 predios de su propiedad y negó apartarse del cargo mientras se adelanta la investigación. Hoy fue contratado el dragado que se hará en el río Magdalena, en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Los trabajos se adelantarán durante 6 meses. El contrato de dragado para el puerto de Barranquilla se firmó con el consorcio Shanghai Pan American Dredging 2023 por un monto de 55.487 millones de pesos. Se trata de mantener el dragado en el próximo semestre. Todo el mantenimiento de dragado del canal de acceso desde el kilómetro -3 hasta el kilómetro 21 más 750 van a ser aproximadamente 2.175.000 metros cúbicos. El gobierno garantizó también los recursos para el plan de dragado. La inversión en los próximos 3 años será de 400.000 millones de pesos. Hay polémica en Bogotá por las obras que adelanta la CAR Cundinamarca en el humedal Jaboque, mientras la alcaldesa Claudia López califica de antitécnica la intervención, la autoridad ambiental se defiende. Así se ve el humedal Jaboque tras las obras adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, una intervención criticada no solo por la comunidad de Engativá, sino por la alcaldesa Claudia López. Es inaudito que la CAR Cundinamarca haya hecho una obra tan antitécnica y antiecológica en la ronda del río Bogotá colindante al humedal Jaboque en Engativá. Ante la lluvia de denuncias que alertaban sobre el daño en el humedal, la autoridad ambiental suspendió los trabajos para hacer unas mesas conjuntas con Bogotá y las comunidades. La corporación detuvo las intervenciones. En este momento estamos en conversaciones con actores de diferentes áreas, precisamente para que todo lo que se haga sea totalmente articulado. La CAR aclaró este martes que las obras se adelantan para ampliar la ronda del río Bogotá y no están afectando el humedal. Esto ha sido un proyecto que ha sido concertado desde el momento en que empezó a planearse con la comunidad. No ha sido nada improvisado. Según la entidad, se analizaron 3 alternativas y junto con la comunidad se escogió la obra que está en ejecución. Cambios en la gerencia del consorcio chino a cargo del Metro de Bogotá. En las últimas horas se conoció que Wu Yu se apartó de la gerencia del consorcio por razones hasta ahora desconocidas. En encargo quedó Ding Wen. El cambio se da en medio de las diferencias con el distrito por los incumplimientos en la entrega de los estudios y diseños de detalle de la primera línea del Metro de Bogotá. Las autoridades ambientales en el sur del Cesar investigan la muerte súbita de miles de peces. Miles de peces han muerto en las últimas horas en zona rural de los municipios de San Martín y San Alberto en el sur del Cesar. Pescadores artesanales de la región piden que se castigue a los responsables de la emergencia. El propietario de la hacienda La Gorgona taponó un caño y este caño es un criadero de peces. Ahí están las fotos donde tenemos millones de peces muertos. La emergencia ecológica donde han muerto millares de peces de diferentes especies ocurre en Caño Gorgona, que desemboca a varios complejos cenagosos, afectando al menos 4 corregimientos de San Alberto, San Martín y Aguachica. Debe nuevamente resarcir los daños, abriendo los caños y restableciendo el área. Y segundo, la sanción pecuniaria, que eso va a cargo de la oficina jurídica de la corporación. Autoridades ambientales se desplazaron hacia el lugar de la emergencia e indicaron que habrá sanciones drásticas a quienes provocaron la mortandad de peces. Donald Trump se enfrentará mañana a un juez colombiano en el Tribunal de Manhattan por cargos penales. Una treintena de personas perdió la vida en Estados Unidos por tornados y tormentas. Y la OPEP anunció un sorpresivo recorte de producción de petróleo. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. El expresidente Donald Trump llegó este lunes a Nueva York para comparecer mañana ante un juez colombiano acusado de haber pagado para comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña electoral de 2016. El multimillonario, el primer expresidente de Estados Unidos en declarar ante un tribunal como imputado ante la justicia penal, pasará la noche bajo alta seguridad en su torre blindada por la policía en alerta máxima, en previsión de posibles disturbios.
Más de una treintena de personas ha perdido la vida después de que una serie de feroces tormentas y tornados devastaran comunidades en el sur y el medio oeste de Estados Unidos. Mientras que algunas partes de las llanuras del sur se preparaban para su propia ronda de mal tiempo. 4 estados están en alerta por el mal clima. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait están entre los países que dieron a conocer su decisión de disminuir voluntariamente la producción de crudo. Los miembros de la OPEP señalaron que el recorte, que será de un promedio de 1,15 millones de barriles por día, busca apoyar la estabilidad del mercado. Sin embargo, la decisión impulsa un alza de precios. Bogotá intervendrá esta Semana Santa el tubo más grande de agua que tiene la ciudad. A la medianoche de hoy empezarán los cortes en Kennedy, Fontibón, Engativá y 3 municipios de Cundinamarca. A la medianoche, 1.300.000 personas se quedarán sin agua en Bogotá y en municipios vecinos de Cundinamarca. Se suspende el servicio a Kennedy, Fontibón, una parte de Engativá y para los municipios de Funza, Mosquera y Madrid. Suspensiones de 24 horas máximo. A primera hora del martes empezará la intervención en la tubería de agua más grande que tiene la ciudad. Se trata de la red matriz Tibitoc-Casablanca que cruza toda la avenida Boyacá. ¿Qué estamos haciendo? Construimos una línea paralela por el costado occidental de la Boyacá entre la calle 80 y la calle 39 Sur. Lo que vamos a hacer es empatar esta línea nueva con la línea que está en operación. El miércoles y Viernes Santo, el turno será para las localidades de Bosa, algunos barrios de Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Tunjuelito, Kennedy y Engativá. El servicio debe estar normalizado el día sábado a alrededor de mediodía. Los usuarios afectados podrán solicitar los carrotanques a la Acualínea 116. Todo está listo para la demolición del puente vehicular de Venecia en Bogotá, uno de los más importantes del sur de la capital. A partir de mañana empieza el cierre para la demolición del puente de Venecia, ubicado en la autopista sur con carrera 68. Este es uno de los planes de manejo de tráfico más complejos, sobre todo porque implica cerrar la autopista sur a la altura del puente de Venecia, en la avenida 68. Aunque habrá paso a un carril sobre el puente, solo podrán transitar vehículos particulares y motos. Los vehículos de carga pesada y los de servicio público deben tomar los desvíos que ya están habilitados. No tengo ni idea. ¿No los han informado? No nos han informado. Sí, me imagino que la venta irá a bajar. ¿En cuánto estima usted? Yo diría que un 50% de lo que se hace diario. El lunes 11 de abril se cerrará totalmente la estructura. Vamos a hacer 2 puentes, uno exclusivo para los buses y otro exclusivo para los vehículos del tráfico mixto. Los carros que vienen desde Soacha podrán tomar la carrera 68 al norte, haciendo la oreja en la avenida Boyacá y subiendo por la carrera 68 de al oriente. También estarán habilitadas las diagonales 45B Sur, 47 Sur y 49 Sur para seguir por la NQS o por la 68 al norte. Una auditoría de la Contraloría General revela que se practicaron 46 cirugías de párpado en el Hospital Militar en 2021, que para el organismo de control constituye un hecho irregular. La Contraloría calificó de ineficiente la evaluación del control interno en la Dirección de Sanidad en 2021. La principal irregularidad determinada por el organismo estuvo en la autorización de 46 blefaroplastias o cirugías de párpados por 173 millones de pesos que se practicaron en el Hospital Militar aparentemente sin las autorizaciones debidas. Las intervenciones de blefaroplastia con recursos del subsistema de salud no se justificaban en la medida que finalmente se trató de procedimientos estéticos fuera de la cobertura de los planes de beneficios por no reunir las características de afecciones o padecimiento físicos. La segunda irregularidad estuvo en el pago del impuesto al valor agregado IVA por equipos biomédicos que estaban exentos del gravamen. Se cuestiona el pago de 91 millones de pesos por dicho concepto. La Dirección de Sanidad respondió que las blefaroplastias cuentan con todos los trámites administrativos correspondientes para procedimientos funcionales y no estéticos. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reveló que se investiga una posible evasión de aportes a la seguridad social por parte de la empresa Rappi. Tras la revisión del Ministerio de Trabajo de los trabajadores que laboran a través de la plataforma Rappi, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que las cifras entregadas por la empresa sobre trabajadores independientes no coinciden con la realidad.
Las cifras que se nos han dado no han sido las correctas. Aquí no hay 130.000 domiciliarios. Yo lo que dije es que si son independientes, cruzaría con la UGPP. Ya empezamos a cruzar y la UGPP lo que me muestra es que solamente hay 2.876 reportes por el PILA donde sectores independientes están pagando la seguridad social. Y quiero decir que hemos encontrado varias plataformas nacionales que están contratando a los domiciliarios con todos los derechos y toda la seguridad social. Si las nacionales lo hacen, ¿por qué las internacionales no? La jefe de la cartera de trabajo también afirmó que están trabajando con la DIAN para verificar si hay algún incumplimiento en temas tributarios como la retención en la fuente. Hay que trabajar con la DIAN porque la DIAN, allí se reportan las retefuentes. Entonces nosotros estamos cruzando para mirar el estado real. Sobre el proceso por el que atraviesan las reformas pensional y laboral en el Congreso, la ministra aclaró que aunque el debate esté abierto, no están dispuestos a cambiar estructuralmente los artículos. Lo que yo sí quiero decirles es que Colombia necesita la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud. Esta semana avanzarán las reuniones con los ponentes de la reforma laboral. El presidente de la empresa Libero Cobre Colombia, Ian Harris, anunció la puesta en marcha de labores de exploración del mineral en Mocoa, Putumayo. Se trata del proyecto Mocoa, desarrollado en una vereda a 10 kilómetros de la capital del Putumayo y donde ya se adelanta un proceso exploratorio de cobre en esta región del país. Al menos se tiene un recurso de 2 millones de toneladas métricas del mineral que pone a Colombia en la lista de los países con mayor potencial. Colombia, aunque no ha enfocado mucho en el cobre, tiene un grandísimo potencial. La cinturón más prolífica de cobre va de Chile hasta Panamá y entra a Colombia. El desarrollo del proyecto, que va en línea con la transición energética, será clave para la generación de empleo y el fortalecimiento de la política social. Los 3 integrantes de la terna para escoger al nuevo gerente de la Federación de Cafeteros presentaron hoy propuestas y retos ante el Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca. Los aspirantes a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros ya cumplen con la mitad de la agenda en su visita a los comités cafeteros. Hoy el turno fue para el Comité de Cundinamarca, que recibió las propuestas de los candidatos, que también recibieron las principales preocupaciones del sector. La terna coincide en la mayoría de los temas para el desarrollo de esta industria. Empleo, reducción de la pobreza, además de la compra de agroinsumos, entre los retos de Sandra Morelli, única mujer en el grupo de aspirantes. Necesidad de resolver la demanda social de los caficultores. Yo he planteado, por ejemplo, las huertas caseras, que es una solución muy concreta, aparentemente muy sencilla. Por su parte, Germán Bahamón habla de la institucionalidad, la alta gerencia, el fortalecimiento del crédito y facultades para el manejo de la red terciaria del país. Qué mejor que los comités departamentales de la Federación Nacional de Cafeteros para hacer ese gran brazo articulador y ejecutor de la política de vías terciarias y de vivienda rural digna. Para Santiago Pardo se requiere de una interlocución con el gobierno y la unidad del gremio cafetero, mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus familias. Y unido, respondiéndole a las necesidades de las diferentes regiones de manera efectiva, logrará mucho más cada vez para cada una de las familias caficultoras en más de 600 municipios de Colombia. Todos coinciden en agilizar la política de renovación cafetera. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,21% a 1.183 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización del 10% a 55.000 pesos. La acción de Promigas fue la que más bajó, con una pérdida de 4,76% a 4.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 23.000 millones de pesos, con una variación positiva de 4,16% a 2.552 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 4.603 pesos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 4.520 pesos y la venden en 4.580 pesos. Un euro cuesta 5.020 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.76. El azúcar se transó en 22,42 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80.45.
La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84.77. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.552 pesos.